Buenas, hoy vamos a hacer helado de arazar rojo. El arazar rojo o guayaba fresa, de nombre científico Psidium cattleyanum, variedad Sabine, es un fruto maravilloso, una fruta nativa increíble que acá venimos difundiendo y hoy vamos a probarla en helado. Acá les traje un fruto, así lo ven, así lo conocen, un fruto entero de arazar rojo o guayaba fresa. El nombre de guayaba fresa está perfecto puesto, así le dicen comúnmente en Uruguay, aunque también lo conocen como arazar rojo. Y está perfecto puesto porque describe el sabor de esta pequeña fruta. Es una mezcla entre guayaba y frutilla o fresa, como le dicen en algunos países a la frutilla. Es muy rico y esto cuando está bien maduro es aún más dulce que una frutilla y es exquisito el sabor. Es realmente un manjar. Yo cuando veo varias maduras no puedo parar de comer esta fruta. Y bueno, todos los que la han probado opinan lo mismo. No solamente yo, sino los que la van conociendo se enamoran de esta fruta. Nativa, que es increíble. Además, porque la planta tiene otras muy buenas cualidades, es muy ornamental, de unas flores perfumadas increíbles que enamoran y que te hacen pasar por al lado de la planta cuando está en floración. Bueno, acá lo que tenemos es pulpa preparada ya. Vamos a hacer un rico helado. Esto queda muy bien en helado. Yo he probado de un amigo que lo prepara hace años y realmente queda muy bueno. Y bueno, hoy vamos a probar un helado propio porque este año ya tenemos más cantidad de pulpa. Así que bueno, ahora vamos a pasar y seguimos con la receta. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es procesar la pulpa del arazar rojo o guayaba fresa. Bueno, así quedó procesada la pulpa del arazar rojo. Quedó muy lindo, tiene un color hermoso. Y hay un aroma increíble acá a guayaba, pero más exactamente a arazar rojo. Tiene un aroma increíble. Bueno, ahí tenemos la pulpa del arazar rojo o guayaba fresa, que esto equivale más o menos siempre a un cuarto. Generalmente hacemos un cuarto de pulpa por un pote de crema de leche chico. Acá ya tenemos la crema de leche hecha, así que ahora vamos a unir los dos ingredientes y vamos a ponerle el azúcar de acuerdo a lo que necesita con esta fruta, que ya tiene dulzor, así que no va a necesitar tanto como con otras frutas. Así que bueno, ahora vamos a unir los dos ingredientes y continuamos. Bueno, vamos a mezclar la pulpa del arazar rojo con la crema de leche. Vamos a unir bien los dos ingredientes y luego le agregaremos el azúcar. Vamos a mezclar lentamente, que queden bien unidos los dos ingredientes. Va a quedar un color increíble este helado y va a ser el primero que quede con este color. De todos los que he hecho, este va a ser el primero que quede con este color. Calculo que va a ser un color parecido a la frutilla o a la fresa, ¿no? Bueno, ahora le agregaremos azúcar y les cuento. Listo, ya está unida la pulpa de la fruta con la crema de leche y en este caso le agregué 2 cucharadas de azúcar, ya que la fruta es bastante dulce, así que bueno, no necesité tanto azúcar como en otros helados. Bueno, ahora continuaremos con la receta, seguiremos mostrando esta locura. Bueno, ahora vamos a pasar a verter el preparado en la heladora. Ahí se empieza a hacer el helado de arazar rojo o guayaba fresa. Ahora les voy a mostrar cómo va mezclándose y luego en unos 20 minutos más o menos va a estar listo. Ahora empieza a ocurrir la magia, este momento que me gusta mucho mostrarles y que disfruto mucho ver ahí cómo se está haciendo el helado
que luego en un ratito va a estar listo para probarlo. Bueno, miren lo que está esto. Ya está listo nuestro helado de arázar rojo o guayaba fresa. Una cremosidad increíble. Como verán, bueno, ya no aguanto más, voy a probar este helado. Vamos a dar la vuelta a la cámara y a probarlo. Bueno, este momento le diría que no lo sufro mucho, lo voy a disfrutar mucho. Al contrario, vamos a probar a ver qué tal quedó este helado que tiene una pinta increíble con el color que tiene. Bueno, vamos a ver qué tal y les cuento. Mm. Para el que alguna vez probó la guayaba, este helado le va a recordar, le va a hacer recordar a la guayaba, al sabor de la guayaba. Pero tiene el toque a fresa, a frutilla, que se nota, y la guayaba. Es una mezcla perfecta, ideal. Mm, delicioso. Impresionante quedó el heladito de arázar rojo. Este frutal nativo que tanto recomiendo por todas las cualidades que tiene. Y bueno, tiene esto también. Este sabor tan increíble de helado. Mm, increíble. Es una mezcla perfecta entre guayaba y frutilla o fresa, pues le noto los dos sabores. Ese toque a las dos frutas en una sola y nativa. Mm, no puedo parar. Ya estaba ansioso, cuando lo estaba haciendo ya estaba ansioso por comer este helado porque sabía que iba a ser una delicia total. Bueno, ahora voy a seguir. Realmente está muy muy bueno. Mm. Paro, así lo saludo y sigo con esto. Es un tema muy importante que no puedo dejarlo. No lo puedo hacer esperar. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue otro helado. En este caso el sabor es arázar rojo o guayaba fresa. De nombre científico Psyllium cattleyanum, variedad Sabine. Es una guayaba nativa que tenemos. Es muy muy rica la fruta para comer fresca. Ahí al lado del arbolito. Y en helado queda increíble, una exquisitez. Bueno, como le dije, espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo. Nos encontraremos con algún otro helado pronto. O con algún otro, o alguna otra cosita, ¿no? Como ya los tengo acostumbrados a varios. Nos vemos por YouTube, Instagram o Facebook. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.